El presidente del Gobierno de España acaba de dar una comparecencia pública en el que anuncia la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones generales, las cuales se celebrarán finalmente el próximo 23 de julio, de acuerdo con los plazos marcados legalmente. El pretexto esgrimido por Pedro Sánchez desde la tribuna del Gobierno de España para anticipar las elecciones generales ha sido en calidad de secretario general del Partido Socialista y en relación a los malos resultados de su partido durante las elecciones autonómicas y municipales del día de ayer. Una evidencia, prueba más de la falta de separación entre la posición y la responsabilidad institucional de los cargos públicos y lo que les mueve, sus ambiciones y su posición como jefes líderes de partidos del Estado. En el caso español, en el que estamos de una partitocracia. El segundo motivo que ha dado es la responsabilidad geopolítica, es decir, los planes que tiene España respecto a sus intervenciones y su posición en asuntos extranjeros. Sin embargo, la posición real por la cual se da este adelanto en las votaciones no escapa a nadie. Y es que en noviembre, cuando tenían que acontecer las generales, es prácticamente seguro que la gran mayoría de los gobiernos autonómicos y regionales ya estén constituidos con unas siglas opuestas a las que él dirige y de la que es jefe. Y no hay mayor y mejor altavoz y publicidad para los partidos del Estado que las posiciones institucionales. De hecho, esta propia comparecencia, el propio presidente ha hablado también en calidad de secretario general del Partido Socialista. En consecuencia, en noviembre, la oposición y la magnificación desde las posiciones institucionales para combatir al Partido Socialista de cara a unas generales iba a ser mucho más agresivo que no dentro de 2 meses, cuando previsiblemente los gobiernos regionales capitaneados por el Partido Socialista sigan manteniendo en sus puestos a sus presidentes en funciones. El otro factor determinante, considero que es el que ha empujado a Pedro Sánchez a adoptar esta medida de manera tan célere, es, en primer lugar, adelantarse a la posibilidad de sus socios de gobierno. ¿Por qué? Pues porque estos no han tenido un mal resultado como él, han tenido un malísimo resultado. Podemos y los partidos que han dado a Pedro Sánchez el gobierno ayer tuvieron unos resultados de los cuales se desprende que las personas que les apoyaron en los pasados comicios, en las pasadas votaciones, no han apoyado su gestión en el gobierno que han tenido en concomitancia con el PSOE. Y por lo tanto, de manera previsible, podría ser, si fueran inteligentes, que provocaran una ruptura con el gobierno actual para intentar justificar de cara a unas futuras generales que ellos se desmarcan de lo que ha hecho el Partido Socialista porque quizá no les ha dejado implementar las medidas que ellos habían prometido. Sería la estrategia más inteligente por parte de estos partidos. Y Pedro Sánchez con esto se adelanta a esa posibilidad, siendo él quien rompe el gobierno y siendo él quien además aprovecha esta circunstancia de debilidad de sus socios de gobierno, porque también previsiblemente considera que el Partido Socialista puede absorber todo ese voto de manera útil frente a los partidos que ahora van a formar gobiernos regionales ante una campaña que va a estar marcada por el auge y la vuelta del fascismo, del totalitarismo, regresión de derechos, etcétera, etcétera, cuando ya expliqué ayer que en lo sustancial no va a cambiar absolutamente nada. Pero también hay un tercer factor fundamental que creo que ha movido también el adelanto electoral por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Viene ahora el segundo y el tercer trimestre en el cual los datos de empleo de cara al verano, por concurrir una circunstancia social en la que en nuestro país viene muchísimo turismo, que es desgraciadamente de lo que ya se nutre fundamentalmente nuestra economía, pero como digo, en este segundo y tercer trimestre los datos económicos siempre dan un ligero repunte que el gobierno considera que pueden justificar una mayor propaganda de buen hacer de este gobierno en las instituciones. Y fundamentalmente que en noviembre la situación de los presupuestos generales del Estado está mucho más comprometida que la actual, en la cual ahora ya podemos pasar a lo que vamos a ver en el próximo mes y medio de campaña electoral. Básicamente va a ser la promesa del oro y el moro. Como hemos visto ya, desde herencias universales a los 18 años, interraíles, o el señor Feijóo lo trae a 50 euros para todo ciudadano que trabaje y estudie, mayor de edad es importante porque puede concurrir a unas votaciones, a depositar una papeleta en las urnas. Pero como os digo, de aquí al 23 de julio vamos a vivir una compra del electorado sin precedentes. Aunque eso suponga horadar todavía más
nuestro porvenir, en una situación de crédito que se está cerrando, de inflación creciente, de dificultad de acceso a un trabajo y a una posición de realización por parte de la gente joven. Todo eso importa bien poco para la clase política. Lo que importa es poder obtener unos buenos resultados de cara a unas votaciones. Y como digo, para eso vamos a vivir la promesa del oro y el moro por parte de todas las fuerzas políticas, pero particular y acentuadamente por aquellos que no quieren que se les escape su gran último islote de poder, que es el Gobierno de España, Partido Socialista Obrero Español y sus acólitos. Y anuncio ya, como dejaba caer en mis últimos análisis e intervenciones, por ejemplo la de ayer, que de cara a este 23 de julio, las personas que poco a poco estamos despertando una conciencia de dignidad y de oposición a la falta de límite y control de la clase política que nos está hundiendo en la miseria más absoluta, que ha dado como resultado no solamente un repunte en la abstención a pesar de las medidas implementadas por el Estado para favorecer, para animar a una mayor participación, como el voto por correo, etcétera, etcétera. Pues a pesar de ello, cada vez más ciudadanos de manera consciente deciden no participar y cada vez más ciudadanos están comprometidos con que esta situación institucional tiene que cambiar. No las caras, no los colores de los partidos. El marco institucional forzosamente tiene que cambiar para atender a las necesidades de los ciudadanos, para atender a un principio ante todo de eficacia y de eficiencia y no de despilfarro, de amiguismos, de corrupción, en definitiva, ininterrumpida en los últimos 45 años, de la que son partícipes todos y cada uno de los partidos del Estado. Y como venía apuntando y advirtiendo, y anuncio nuevamente, ese 23 de julio no solamente vamos a hacer un llamamiento masivo a todos y cada uno de los ciudadanos españoles a no participar de esta farsa, sino a exigir constructivamente esa alternativa. Convocaremos en la capital de España ese día de las votaciones, porque no se elige a nadie y porque de ellas no sale ni un solo límite y control a la clase política, ni la designación, ni la capacidad de revocación de ningún cargo público, solamente se pueden refrendar las listas previamente constituidas dentro de los partidos para darles a ellos facultad legislativa y ejecutiva aunada, es decir, ausencia de separación de poderes, designación de los cargos jurisdiccionales, por lo tanto impunidad ante la violación de la ley, como ya hemos visto también ininterrumpidamente. Como digo, ese 23 de julio convocaremos un acto, una concentración en la capital de nuestro país para que toda aquella persona que quiera manifestar que no participa de este sistema, que quiere realmente un cambio sustancial en las instituciones del Estado español, lo haga públicamente y por primera vez haya evidencia pública de todos aquellos ciudadanos que deciden no participar, que desconfían, que no se sienten no solamente representados porque no lo pueden estar jamás en un sistema como el español, sino que rechazan de plano todo aquello políticamente que se desprende de un sistema como el español, que carece de los elementos básicos de la acción política controlada, limitada y democrática. Esa ausencia es la que queremos poner en evidencia en la calle, en la capital de nuestro país, ese próximo 23 de julio, al mismo tiempo que nuevamente vamos a hacer un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos para no cooperar, para extender la desobediencia civil que está teniendo ya sus frutos y que está cristalizando en una alternativa política construida pacíficamente, responsablemente, desde donde deben hacer las iniciativas políticas, la sociedad civil. Allí nos veremos. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.